con el caso de Beatriz Paredes. Como les dije, ya que el PRD y el PAN se les olvida la pluralidad y se les olvida que tienen que si el piso parejo, eso no existe, eso no es necesario de ese lado. Ellos eligieron a su gallina de los huevos de oro y dicen que es Xóchitl Gálvez. Punto. Pero el PRI no está dando su brazo a torcer. Acuérdense que la decisión que debe tomar el PRI en este momento es muy clara. O le apuesta con todo a Beatriz Paredes, desempolva la maquinaria priista, le pone aceite y la pone a operar a favor de Beatriz Paredes, o se pone a negociar plurinominales. O sea, o le apuestan todo con posibilidades, y escuchen, posibilidades claras de poder colocar a Beatriz Paredes como la candidata, o se conforman con las plurinominales que les puedan ofrecer en el PAN y sobre todo en el PAN porque el PRD no. Beatriz Paredes deja claro que ella no va a ceder. ¿Dónde lo deja claro? En una entrevista con Carmen Aristegui. En una entrevista con Carmen Aristegui, que da justamente el viernes 25 de agosto, habla sobre el proceso interno desde la declinación de Santiago Krill, que dentro del análisis político general que se hacía es, bajan a Santiago Krill, o sea, evidentemente Santiago no iba a prosperar, los números no le daban. Entonces, para evitar que se diera más confrontación entre dos perfiles panistas, le piden a Santiago o hay una negociación con Santiago Krill para que se baje y que decline a favor de Xochitl. Entonces, pasa la declinación, se dan estas negociaciones, parece que Santiago Krill sería el coordinador de campaña de Xochitl Gálvez, si es que ella queda como candidata, entonces ya todo estaba como muy claro. Y esa negociación va con miras a que Santiago Krill, si es que Xochitl llegara a ganar en la República de Narnia, sea el secretario de Gobernación. Entonces, el premio de consolación para Santiago Krill va pues en esta medida de coordinador de campaña con miras a secretario de Gobernación y por eso se baja y declina a favor de Xochitl, pero evitan una confrontación entre dos perfiles panistas. El PRD, que traía bronca con el PRI y con el PAN porque los habían cepillado pese a que habían cumplido con los requisitos, se le olvidó ese discurso de dignidad y que nos vamos a poner una pausa y quiero que me den mi derecho de réplica, se les olvida y o sea, no declinan, pero se inclinan a favor de Xochitl Gálvez y lo dicen en una rueda de prensa a días de que empiece el proceso de encuestas y votaciones. O sea, así, lo dicen claramente. ¿Y quiénes se quedan en el vacío? Los del PRI. Entonces, el PRI lo intentan arrinconar, ya incluso había expresiones de priistas como Roberto Madrazo, la panacea de la democracia y de las carreras perdidas, critica a Beatriz Paredes y dice que también deberían de declinar a favor de Xochitl. Entonces, aunque claramente Xochitl Gálvez tiene simpatías en el PAN, en el PRD y un par que yo no llamaría puntos para Xochitl, sino que son puntos menos, como el caso de Madrazo, Beatriz Paredes se queda donde está, ¿no? Y todo parece indicar que el PRI va a seguir buscando la candidatura presidencial de Beatriz Paredes. Es Jackie Hinojosa, la dirigente de las mujeres priistas, que es muy cercana, por cierto, a Alejandro Moreno Cárdenas, que su estructura institucional es la más grande en comparación con Acción Nacional y el PRD. Y sí, ahí sí deben tener un cierto cuidado el PAN y el PRD, porque vuelvo a lo que les decía, el PRI debe tomar una decisión y si su decisión es apostarle a Beatriz, con todas las pérdidas, la maquinaria del PRI sigue siendo más grande que la que pudieran juntar el PAN y el PRD. Escuchen por lo pronto un poco de lo que dice Beatriz Paredes en esta entrevista con Carmen Aristegui sobre este proceso interno. De por sí, Beatriz Paredes ya externaba en esta misma entrevista con Carmen Aristegui que desconfía o que no tiene mucha confianza en el tema de las encuestas, digamos que las ve con pinzas el tema de las encuestas, sobre todo porque un par de ellas se van a hacer vía telefónica y eso ya carga un sesgo, lejos de ir a hacerlas tocando casa por casa. Escuchen más o menos cómo está la postura de Beatriz Paredes. Me sorprendió porque Santiago era uno de los más entusiastas al inicio del proceso. Segundo, debilita
debilita a la proceso, porque si solamente se hubiera dado la declinación de Santiago Krill, estaría en la lógica de que el panismo asume a Xóchitl como panista, porque Xóchitl había dicho que era de la sociedad civil. Él, aunque fue jefa de delegación en Miguel Hidalgo por el PAN, candidata por el PAN en la gubernatura de Hidalgo, y es senadora de la bancada del PAN, pero en fin, ella se ostenta como representante de la sociedad civil, pero me parece que el PAN asume a Xóchitl. Entonces es parte de una estrategia, supongo, panista. Lamentablemente, a esta declinación de Santiago, que está en todo su derecho de hacer, pues es una decisión personalísima. Santiago es un político profesional al que yo le tengo aprecio y respeto. Se acompaña de repente algunas invitaciones insistentes a mi persona de que por qué no declino, por qué no declino. Es como si cuando yo iba arriba en las encuestas hubiera invitado a mis compañeros a que declinaran. Primero me parece una falta de respeto. Y segundo, parecería que estamos siguiendo el script que anunció López Obrador. A ver. Cuando dijo es que el proceso del frente es un proceso que ya está predeterminado. Una simulación porque ya hay candidata. Entonces, pues es absurdo que me pidan que decline. No comprender el esfuerzo que estamos haciendo por democratizar los procesos hacia el interior de los partidos. Es no entender que la convocatoria que le estamos haciendo a la ciudadanía para que participe, en mi caso, es de verdad. En mi caso, tiene que ver con plantear lo que pienso sobre el destino nacional, poner en el debate los temas esenciales, salirnos de los dimes y diretes y las descalificaciones per se, buscar otra manera de hacer política. Por eso sostengo mi participación, porque creo que hay que encontrar otra manera de hacer política en el país. Dime una cosa, Movimiento Ciudadano, que estamos ahora viendo ahora sí que un movimiento ahí. Estamos viendo que ayer Xóchitl Gálvez se reúne con Alfaro, que a su vez había dicho que ya no le interesa Movimiento Ciudadano y que lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí en este punto? ¿Y qué te parece el encuentro de ayer en Casa Jalisco con Alfaro? No sé qué esté sucediendo en Movimiento Ciudadano. Conozco lo que todos conocen, que hay problemas internos, o eso parece revelarse por las noticias. Yo soy amiga de Dante Delgado. A mí no me gusta que los partidos se dividan internamente. No me gusta la anarquía como opción de la política. Creo que tendrán que revisar cuáles son los elementos que llevaron a este grado de tensión. Pero puede hacer la diferencia Movimiento Ciudadano en el frente opositor y eventualmente puede ocurrir algo con Movimiento Ciudadano y lo que pueda pasar con Marcelo Ebrard. Se ha dicho mucho sobre esta última pregunta, Carmen. Se ha dicho mucho de una eventual movimiento. ¿Lo ves? ¿Ves a Marcelo en algún punto optando por salirse de Morena si no está de acuerdo con la encuesta, ya sea con su resultado o ya sea antes, porque estamos en el 5-4-3-2-1 y no sabemos si eso va a ocurrir o no, pero es parte de las hipótesis. Si llegara a darse el caso de que Ebrard tome una candidatura de Movimiento Ciudadano, supongámoslo así, y sea una elección de tercios, ¿qué ves ahí? Yo tengo la impresión de que Marcelo Ebrard es consistente con lo que declara. Y las declaraciones de Marcelo Ebrard en reiterados momentos han sido que él no se saldrá de Morena. Entonces es un asunto que él tendrá que valorar, sin duda, con su equipo, y hay que ver cómo evoluciona el proceso en Morena. En el caso del Movimiento Ciudadano, me parece que la visión estratégica
que ha sostenido Dante desde hace varios meses, desde hace varios años, es que él le piensa a Movimiento Ciudadano más como un partido que plantee una nueva etapa en el sistema de partidos. Ha insistido mucho en que no quiere sumarse al frente porque siente que los partidos históricos pesan negativamente, es su visión. Pero además recuerda que fue muy clave en la alianza con el PAN en 2018. Algo debe haber sucedido allí, que yo no sé, yo no estaba en la política mexicana en esos momentos. Entonces, primero hay que ver qué sucede en la evolución de esta circunstancia interna en Movimiento Ciudadano. Ahí está. Ahí un poco de lo que dijo Beatriz Paredes en esa entrevista con Carmen Aristegui. Y para muchos que preguntan, quiero ponerlos en el contexto de Beatriz Paredes, ¿no? Sobre todo por el futuro en el que estamos pisando, el futuro que estamos intentando trazar. Beatriz Paredes fue embajadora de México en Cuba, en la administración de Salinas de Gortari, y embajadora de México en Brasil en tiempos de Enrique Peña Nieto. Dos administraciones de muchas priistas muy polémicas. La mandan fuera del país. Si alguien logró revivir al PRI después de las derrotas del PAN, de Fox y Calderón, o sea, cuando ellos ganan y pierde el PRI, fue Beatriz Paredes cuando fue la dirigente nacional del PRI. Entonces, Beatriz Paredes no solo tiene más tablas, sino que cuando Madrazo dice que ella ha perdido y la arroja como que perdió 2 veces el intento de ser jefa de gobierno en la Ciudad de México, que sí pasó, una fue con Marcelo y la otra fue con Mancera, efectivamente pierde. Si bien eso es cierto, también es cierto que Beatriz Paredes, cuando estuvo al frente del PRI, logró revivir al partido y logró muchas victorias estatales, ¿no? Sobre todo estatales, cuando ganan Yucatán, Querétaro, Aguascalientes y Tlaxcala, también Zacatecas, y esto fue en 2011, o sea, apenas fue en 2011, y consiguen un par de triunfos en Campeche, Colima, Nuevo León, etcétera. Entonces, el PRI bajo los brazos de Beatriz Paredes tiene victorias como una institución. Además, el PRI, bueno, cuando ella se postula para ser gobernadora de Tlaxcala, que no termina el periodo, pero se postuló y fue una elección donde arrasó Beatriz Paredes gobernando Tlaxcala. Entonces, insisto, Beatriz Paredes representa a ese PRI de las instituciones con el que muchos mexicanos no estamos de acuerdo, pero representa al menos un PRI con el que te puedes sentar y debatir. Al menos puedes platicar decentemente, al menos puedes sentarte y proponer. Podrás no estar de acuerdo con sus propuestas, pero no caemos en el show, no caemos en el me voy a poner una botarga y desde la botarga voy a gritar y entonces ahora vendo dulces y mañana vendo tamales y pasado gelatinas y así es como voy a hacer mi carrera política. Y Beatriz Paredes le ha estado dando sus trancazos a Xochitl Gálvez, que es que para tener un gobierno limpio necesita ser una persona impecable, que no haya ni dado contratos ni beneficiarse de contratos mientras fue o estuvo en la política o estuvo en una función pública. Trancazo para Xochitl Gálvez. Y en esta entrevista, cuando Carmen Aristegui le pregunta sobre el caso de Santiago Krill y Beatriz Paredes lo dice solita. Hay pues presiones hacia su persona para que decline. Y entonces la pregunta que ella pone sobre la mesa es, si me están pidiendo que yo decline, entonces le están dando la razón a Andrés Manuel de que este es un proceso, es un montaje, es una faramalla. Y ese es el punto, porque Beatriz no es que vaya muy abajo en las encuestas, no es que no sea competitiva junto a Xochitl, es que están parejas en competitividad. Entonces no le puedes pedir a una persona que no tendría motivos, como si los tuvo Santiago Krill, para bajarse y declinar, que decline, porque entonces están confirmando lo que el presidente López Obrador ya había denunciado en la mañanera, que eso era una simulación y que ya había dedazo y que había fichas cargadas y que ya estaba el dedazo hacia Xochitl. El que Beatriz diga que si esto pasa, el presidente tiene razón, ustedes imagínense cómo o en qué situación pone o deja al PAN y al PRD. Hablando de una oposición que ha acusado que en Morena PT Verde se vive una situación muy tensa, insostenible y que se van a morir.
si volteamos a ver ese escenario, no solamente es que le están dando la razón al presidente, sino que confirman lo que hemos dicho 1000 veces, bailan al son que les ponga Andrés Manuel López Obrador. Y si pone Grupo Frontera, van a bailar Grupo Frontera. O sea, eso es lo que va a pasar. Así que aquí, para los que creen que el PRI está tan perdido, voy a jugar un poco a ser abogada del diablo. Quiero que vean cómo andan los números de afiliados, que este sería el respaldo político. Yo no me confío mucho en los afiliados, lo hemos platicado muchas veces, pero al menos esto te da como un escenario menos de cómo anda la fuerza de los partidos políticos al interior, en sus campañas, cuando hacen sus campañas de afiliación, o sea, cómo están convenciendo a la gente. Sobre todo quiero que tomen el contexto que los programas sociales ya no son clientelares, por mucho que haya todavía un par de funcionarios del bienestar que quieren condicionarlos, ya no hay programas sociales que sean clientelares porque ya no va una persona, un tercero, un gestor y te pide tu credencial. Forzosamente, si quieres un programa social, te lo tiene que dar un funcionario del bienestar, tiene que ser de forma directa y ya los intermediarios se están perdiendo. Entonces, son un poco más reales los números a los que estamos acostumbrados hace un par de años. Quiero enseñarles esta grafiquita que significa, estos son los afiliados que tienen los partidos políticos en este momento. 2020, lo que tenían hace 3 años, y 2023, lo que tienen en este momento. Evidentemente, Morena es el partido que mayor crecimiento tuvo en sus afiliados. Morena en el 2020 tenía 466,931 afiliados. Para 2023, Morena tiene 2,323,000 afiliados. Esto es lógico, tomando en cuenta que es el partido más grande de México y que es el partido que actualmente gobierna el país y que gobierna la mayoría de los estados. Es muy lógico que Morena tenga esta cantidad de afiliados. Después viene el Partido Acción Nacional y aquí esto es importante. El PAN en el 2020 tenía 252,140 afiliados. Para el 2023 tiene 277,665. O sea, el PAN creció 25,525 afiliados. Esto es importante porque quiero recordarles que para que un partido político pueda sobrevivir en el país necesita 2 cosas. La primera, cumplir con el 3% de los votos en las elecciones federales. Y la segunda, tener un mínimo de afiliados, militantes afiliados. El mínimo es de 233,945 afiliados, y al menos 3,000 deben de estar repartidos en 20 estados para evitar que se pueda caer en esto de que existe trampa. Entonces, el PAN, de hecho, es el partido que menos afiliados tiene de todos los partidos en México, ¿eh? El Partido Acción Nacional. ¿Cómo es que el PAN con estos afiliados logró hacerse de gubernaturas? ¿Cómo es que el PAN con esos afiliados logró hacerse de la presidencia de la República en 2 ocasiones? Yo no logro entenderlo. Pero esta es la base dura, este es el voto duro del PAN. O sea, el PAN sabe que cuenta al menos de bote pronto, de forma segura, con 277,665 votos, que no le garantizan ganar una elección. Entonces, hay mucha gente que vota por el PAN, pero no milita, no son su voto duro. Entonces, esos votos perfectamente pueden ser para otro grupo. Y sobre todo, tomemos en cuenta que quienes simpatizan con el Partido Acción Nacional, eso también es bastante lógico, hace sentido. Son personajes de muchos recursos que normalmente pues no se involucran en temas de la política porque tienen empresas y ellos mueven los hilos desde atrás. Entonces, no tienen la necesidad de andarse afiliando a un partido político. Pero además representan a la menor parte de la población, al 10% más rico del país y al 1% en general. Entonces, es congruente la cantidad de afiliados que tiene el PAN. Pero, vean la diferencia. Nada más, échenle. Y todavía no voy a lo peor. Le sigo. Movimiento Ciudadano tiene más afiliados que el PAN. Movimiento Ciudadano en 2020 tenía 381,735 afiliados. Para 2023 tiene 384,005 afiliados. O sea, Movimiento Ciudadano creció o logró registrar a 2,270 personas más. No es nada en 3 años, pero ahí va. ¿Quiénes son los que están perdiendo afiliados?
El PRI, evidentemente, pero vean los números del PRI. El PRI en el 2020 todavía tenía 2.065.161 afiliados. Para 2023 tiene solamente 1.411.889 afiliados. El PRD para 2020, y aquí es donde no nos hace sentido mucho, el PRD en 2020 tenía 1.242.410 afiliados. Para el 2023 tiene 999.249 afiliados. O sea, si los ponemos en una escala, en el primer lugar de afiliados está Morena, en el segundo está el PRI y en el tercer lugar está el PRD. El PRD que está al borde de la extinción, el PRD que ya perdió estados, el PRD que perdió registros, es el mismo PRD que todavía mantiene un número importante de afiliados, lo ponen en el tercer lugar. Y ahí está la razón de por qué todavía logra sobrevivir el PRD, pese a que ha estado en riesgo en más de una ocasión. Por último, queda el Partido Verde, que tiene 592.417 afiliados, o sea, habría perdido en 3 años 68.457 afiliados. El PRI perdió 653.000 y el PRD 243.000. Pero el punto no es ese. El punto es, lo que les quiero decir es lo siguiente. Si el PRD y el PAN suman sus votos duros o sus afiliados, te dan 1.276.914 afiliados. 1.277.000. Con todo y lo que logre sumar el PRD y el PAN al voto duro a sus afiliados, que son los que en este momento el proceso interno cuentan, el PRI le sigue ganando. El PRI les lleva una ventaja de 134.975 afiliados. Entonces, con todo y que el PAN justamente esta es la razón por qué el PAN y el PRD unen fuerzas, es porque si estamos hablando de una elección interna, quienes más tienen, o sea, quienes tienen la importancia en una elección interna son los votos duros, son los afiliados, son ellos. Los que votarían son ellos son los que van a participar. Entonces, si el PRI se pone las pilas, el PRI le da la vuelta al PAN y el PRD. Y ahí el miedo del PAN y del PRD de que su candidata no pueda ganar, porque si nos vamos al voto duro y si nos vamos a maquinaria y si nos vamos a operación política, el PRI se los lleva de calle. El PRI no es que la tenga fácil, tiene que hacer maravillas. Es más, tienen que sentar y encerrar a Alejandro Moreno Cárdenas en su casa, ponerle un partido o una novela y cerrarlo con llave para que operen los que saben operar el partido, que son Beatriz Paredes, etcétera, etcétera. O sea, son ellos los que deberían operar para que esto funcione. Pero el simple hecho de que ya la candidata sea Beatriz Paredes, pues te da a entender mucho. Entonces, esto es lo que yo quería decirles. Beatriz Paredes no tiene un solo motivo real para bajarse y declinar a favor de Xochitl Gálvez. No está abajo en las encuestas están competitivas, están parejas las dos. Si hablamos del voto duro, si hablamos del PRI como afiliados y demás, tiene con qué defenderse el famosísimo PRI de las instituciones, perfectamente puede dar una batalla, si se organizan, no tienen tema. No tiene razones para declinar. Así que si Beatriz Paredes llega a declinar, y sobre todo porque ya lo dijo públicamente, si Beatriz Paredes llega a declinar, le está dando la razón al presidente. Pero el simple hecho de que el PAN y el PRD estén pidiéndole a Beatriz que decline a favor de Xochitl, ya le da la razón al presidente de que este es un proceso que ya tenía candidata desde el inicio y que solamente gastaron recursos y gastaron saliva para hacerle competencia al proceso interno de Morena, no quedarse atrás, pero claramente ya sabían quién iba a ir. Entonces, ese es el punto. Por más que el PAN y el PRD sean, y sobre todo también entra aquí el PRI, por más que intentaron decir que son diferentes, que ellos no, por más que lo dijeron, lo declararon, se esmeran en demostrar lo contrario. Dicen que el presidente no sé qué y odian al presidente, pero bailan al son que les pone el presidente. No quieren, pero es que somos distintos, pero es que nosotros somos más demócratas porque hay dados cargados. Por mucho que quieran decir que hay dados cargados en Morena, yo no he visto a ninguno de los tres dirigentes salir a decir cuál es su gallo, por mucho que se pueda entender. No he visto a ninguno decir que decline a favor de quién.
simplemente están compitiendo, buscando que sean las encuestas, ahí se están peleando por las encuestas, ese es otro boleto, se están dando hasta con la cuchara y el sartén, pero al menos se pelean por que la democracia prospere, no se están peleando por ver que declinen a favor de el que consideran o la que consideran ser el favorito. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahí están los datos duros, ahí están las declaraciones de Beatriz Paredes y también las declaraciones del PAN y del PRD, que se supone que en estos momentos se deberían de haber quedado callados para dejar que la gente decida, pero no, porque la oposición, la bonita oposición mexicana, no tiene ideas propias, carece de creatividad y necesita a Andrés Manuel López Obrador, porque sin Andrés Manuel López Obrador simplemente no son nada. Qué bonita oposición. Lo repito y lo repetiré 1000 veces. Si esta es la oposición que tenemos en México, yo no me imagino las oposiciones de otros países cómo ven a la de México. Se han de estar burlando, carcajeando de cómo el PAN, el PRI y también el PRD hacen lo que quiere el presidente. Y en este momento al menos el PRI se medio reveló, pero si no fuera Beatriz Paredes, es exactamente lo mismo. Estarían haciendo lo que el presidente quiere. Entonces, ¿quiénes van a llorar más cuando se vaya Andrés Manuel? ¿Los que simpatizan, los que votamos por Andrés Manuel? ¿O los que durante 5 años, 6, intentaron hacerse famosos a costa de Andrés Manuel? Piénsenlo, rumbo al 2024.